público. Hablaremos además de las condiciones seguras en un ambiente de trabajo. Se viene ya el Día de la Seguridad Ocupacional en el país, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para trabajar bien, para trabajar en orden, con limpieza, con maquinarias. Hay diferentes perfiles de trabajadores, además, que a veces están más expuestos, ¿no? Dependiendo de cuál sea su oficio. Vamos a empezar con este tema. Jimmy, me acompaña la doctora Ailín Tello, intendenta de Prevención y Asesoría de Sunafil. Ailín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mirta. Bueno, feliz de nuevo estar aquí en el programa. Sí, efectivamente, este jueves se celebra el Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un día sumamente importante porque recuerda a los empleadores sobre sus obligaciones en este tema que es sumamente importante porque vela la vida y la integridad física y mental también de las personas, ¿no? Entonces, hay unas obligaciones hacia de los empleadores que las vamos un poco a recordar. Primero, una persona cuando ingresa a un centro de trabajo por primera vez, el empleador tiene que capacitarla e indicarle cuáles son los riesgos que tiene el puesto que va a ocupar. Y además de eso, debe capacitarlo para evitar cualquier contingencia laboral por ese riesgo, ¿no? Además, en caso que ya dentro del transcurso del trabajo exista una modificación de la condición de trabajo y eso acarrea un nuevo riesgo, también debe brindarle la capacitación. Además, también el empleador debe implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Eso sin importar el tamaño de la empresa. Otra también es el tema de los exámenes médicos que se deben hacer. Y antes de pasar al tema médico, Ailín, cuando me hablas de este programa, ¿no?, de seguridad o protocolo, me gustaría ampliar un poco más la información, porque me parece que ahí radica lo más importante, ¿no?, que son las reglas del juego, es decir, cuál va a ser mi comportamiento dentro de la empresa y qué condiciones también me va a brindar la empresa para yo poder realizar mi trabajo. Claro, se tiene que hacer un plan de implementación de seguridad y salud en el trabajo. En este plan se tienen que indicar cuáles son los riesgos y además cuál es la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Esa política de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar en un lugar público, ¿vale? Para que puedan ver las personas y es obligatorio para que las personas que puedan ir al centro de trabajo puedan verlo. Y además de ello, también ese plan tiene que tener las capacitaciones que debe tener el personal. Es obligatorio y tienes que incluirlas. Es obligatorio tener 4 capacitaciones anuales por los trabajadores en las cuales se debe prevenir y orientar sobre los diferentes riesgos que tiene. Ahora, estas capacitaciones me imagino deben ser necesarias incluso cuando se cambia de maquinaria, cuando se cambia de cierta tecnología, ¿no? Sí, como decía, cuando existe una modificación en las labores que se realiza el trabajador, se tiene que hacer una capacitación adicional para evitar los riesgos por esta nueva actividad. Además de ello, también el empleador tiene la obligación todas las empresas tienen la obligación de formar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Este comité se realiza cuando hay 20 trabajadores en la empresa o más. Sin embargo, también si es que hay menos trabajadores, pues se forma lo que es un supervisor. El supervisor, tenemos acá nuestros pollititos. El supervisor es para cuando no hay más de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este proceso? El proceso es cuando existe un sindicato mayoritario, entonces ellos hacen la convocatoria para poder nombrar al comité de seguridad. Sin embargo, si es que no hay un sindicato, por ejemplo, en las empresas pequeñas, es el empleador quien tiene la obligación de poder hacer la convocatoria para poder nombrar el comité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este comité o este supervisor tiene la obligación y tiene también el derecho de participar en la implementación del plan de seguridad y en las capacitaciones. Él también puede dar su voz de cuáles son las materias que se deben capacitar. Ahora, este comité es paritario, o sea, quiere decir que está formado tanto como trabajadores por empleadores, el comité de seguridad y salud. Los únicos que están excluidos son el personal directivo.
Ahora, estos están formados entre 4 y 12 miembros, ¿no? Entonces, ellos son los que velan porque funcione esta seguridad de salud en el trabajo en la empresa. En principio, entonces, para cuidar la salud de nuestros colaboradores, el bienestar, que trabaje en un ambiente adecuado, hay que, en principio, no notificar al colaborador apenas ingresa a una empresa o a una institución sobre bienestar, que trabaje en un ambiente adecuado, hay que en principio no notificar al colaborador apenas ingresa a una empresa o a una institución sobre los riesgos que conllevan, ¿no?, su oficio. Luego tener un plan de seguridad, ¿no?, hacer capacitaciones, lo del comité que estabas informando. ¿Y qué más, Ailín? Bueno, por ejemplo, también hay unas personas que son, bueno, primero hablemos de los registros, que es general, y luego hablamos de las especificaciones. Hay unos registros que se deben tener, ¿ok? Y de incidencias. Exacto. No, bueno, son varios, ¿no? Uno es el registro de accidentes de trabajo. Ese registro de accidentes se hace tanto en la pequeña empresa, en la mediana y en la grande. Luego está el registro también de los exámenes médicos ocupacionales. Eso también lo tiene la empresa de alto riesgo, régimen general, microempresa, en sí todas las empresas. Ahora, en lo que son los exámenes médicos, obviamente me tengo un minuto para decir de que es obligatorio los exámenes cuando son actividades peligrosas cada 2 años y cuando no son actividades peligrosas cada 3 años. Sin perjuicio de ello, es obligatorio el examen al ingreso de cualquier trabajo. ¿Con estas características? En cualquier trabajo y a la salida. Es decir, todos deben tener al ingreso y a la salida. La obligación, entonces regresando al resto de los registros, porque es importante de que estos registros, y ese también principalmente en el de los exámenes médicos, tienen que guardarlos por un periodo, que son son de 10 años. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque a veces las enfermedades ocupacionales no se manifiestan en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno está expuesto al asbesto o a otras sustancias químicas peligrosas, entonces en ese momento quizás no tiene la dolencia, pero pasan los años y ya comienzan a sentirlas. Entonces, mediante estos exámenes médicos, el registro de esos exámenes va a poder facilitar el poder examinar de dónde surgió y si es un examen ocupacional. ¿Quién debería tener la iniciativa de que esos exámenes se realicen? Por ahí que el colaborador quiere hacerlos, ¿no? Y en la empresa dice, no es necesario. No, el empleador tiene la obligación de poder hacer esos exámenes. Sin embargo, no es... si no se encuentra normado o expedito con el comité por un acuerdo, no se puede obligar a la persona. Sin embargo, es totalmente necesario que los trabajadores se hagan los exámenes médico-ocupacionales, excepto en lo que son alto riesgo. En eso para guardar una historia, ¿no? Y además de eso, porque es necesario para poder ver si pueden realizar el trabajo. Entonces, por ejemplo, en lo que es alto riesgo, de todas maneras se tienen que hacer los exámenes médicos ocupacionales. Otra es el tema, en el tema de accidentes de trabajo también, en los accidentes de trabajo se tienen que comunicar a las 24 horas, las comunica donde se ocurrió el accidente de trabajo mortal, tiene la obligación de notificarlo el empleador, ¿ok? Y cuando ha sido un incidente, es decir, que no ha llegado a ser accidente de trabajo, entonces ahí lo hace el centro médico. Ahora, también se tiene que guardar las inspecciones internas de seguridad y salud, porque también tienen que hacerse, el empleador tiene que hacer inspecciones de seguridad y salud de manera anual. Esas son las actividades de alto riesgo. Una estadística de seguridad y salud, también actividades de alto riesgo en pequeña y mediana empresa. Los equipos de seguridad y salud también tienen que estar registrados, eso también en las empresas de alto riesgo. Estos, por ejemplo, son en el tema de los equipos, son bastante monitoreados por la SUNAFIL o también por las auditores, es en lo que es construcción civil y en lo que, por ejemplo, son también minería, que son las actividades de alto riesgo, ¿no? Los equipos de seguridad y salud también deben tener sus registros, el de auditorías también, y el de evaluación de seguridad y salud en el trabajo también tienen que tener sus registros, ¿no? Ahora, tenemos ya más o menos, ¿no?, las reglas del juego claras, cuáles son las obligaciones que tienen en general todos los empleadores del sector público, privado, pero ¿qué pasa con la informalidad en nuestro país? ¿No? ¿Cómo la combatimos? Ya cuando estamos hablando además de la vida de personas, no solamente de beneficios, derechos, ¿no? Como puede ser una CTS, como puede ser pues una gratificación, sino cuando ponemos en riesgo la vida de nuestros colaboradores. Claro, la informalidad es un problema sumamente amplio. Yo creo que abarca
Claro, uno de los temas importantes es el de la seguridad y salud en el trabajo y de las condiciones que esas personas trabajan. Cuando hay una empresa informal, igual la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, va a fiscalizar esa empresa, sea formal o informal, y también busca si es que existe alguna responsabilidad de ese empleador que es informal, ¿no? Ahora, y lógicamente si hay alguna infracción se le sanciona. Incluso en lo que es trabajador y ha habido algún accidente mortal, entonces se le puede, así no haya estado en planilla, se puede realizar la desnaturalización del contrato. Muy bien. Por primacía de la realidad, que quiere decir que valen más los hechos que los papeles. Así es. Y se puede multar a la empresa por no tomar las previsiones, ¿no? Por ejemplo, también muchas actividades de construcción, las personas que se caen y terminan heridas o y de fallecidas. Esas noticias tenemos a diario casos, ¿no, Ailén? Exacto. Lamentablemente, la gente por necesidad, porque desean trabajar, finalmente terminan aceptando condiciones poco favorables, ¿no? Sí, y por ejemplo, en eso, pues generalmente esas en lo que es construcción son las contratas las que tienen la mayor cantidad de incidencia de accidentes de trabajo, porque si bien es cierto, y eso es importante, una empresa principal cree que el hecho de haber subcontratado a una empresa para poder realizar ya no tiene ninguna responsabilidad, pero no es así, porque existe la responsabilidad solidaria cuando es seguridad y salud en el trabajo. También cabe mencionar que cuando es accidente mortal es una multa muy grave e insubsanable, y también cuando es incapacidad total permanente. Entonces, eso, sin perjuicio de la multa, que lógicamente es muy fuerte, pero es con la concientización de que es una vida humana, y lógicamente yo creo que ni la multa lo va a poder sustituir. Por supuesto, ¿no? Y se ha dicho antes, ¿no? El objetivo de SUNAFIL no es servirse, ¿no? de las infracciones que puedan tener diferentes empresas o instituciones, sino más bien hacer un llamado, exhortar a toda la comunidad de empleadores y colaboradores a cumplir con las reglas, ¿no? Exacto. Luego, por ejemplo, otra obligación también es el hecho de que si tienes una empresa de más de 20 trabajadores, también tienes que tener tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. La gente se preocupa a veces mucho por su reglamento interno, el de que sancionan las tardanzas, el que está ahí viendo si es cuánto tiempo tienes para pedir el permiso, etcétera, pero no se preocupa de tener su reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante para que las personas sepan cuáles son las reglas mínimas que se deben seguir para poder salvaguardar sus vidas. Ahora, tengo por acá información que me gustaría compartir porque es pertinente, bueno, para el tema. ¿Cuáles son las principales causas de accidentes de trabajo? Escuchen muy bien. Las principales causas son la imprudencia, cuando un trabajador no mide las consecuencias que puede ocasionar y realiza actos negativos para la empresa. También la ignorancia, al no tener conocimiento del uso del equipo que se utiliza en la empresa, y el descuido, cuando el trabajador no atiende, ¿no?, a la tarea que se le asigna. Estamos hablando básicamente, ¿no?, de siempre una responsabilidad humana, en la mayoría de casos. Sí, y todo eso se traduce en capacitación, en concientización. Entonces, y en evaluación también, ojo, exacto, porque de repente el trabajador sí ha recibido las capacitaciones, sí se le ha preparado, se le ha informado, pero quizá no ha asimilado esa información, no la ha aprendido, ¿no? Claro. Entonces, cuando las cosas se hacen por cumplir, la persona termina trabajando mal y exponiéndose. Claro, se tiene que, además de eso, hacer un seguimiento. Eso es lo que se llama dentro de seguridad y salud el seguimiento y monitoreo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es también sumamente importante para evitar ese tipo de accidentes, ¿no? Tienes razón. Algunas veces, por ejemplo, en provincias tenemos la mayor cantidad de problemas, por ejemplo, en que los trabajadores no son conscientes de que del uso del casco, aunque se escuche, la verdad, bastante irónico, creen que el hecho de usar un casco los hace menos fuertes o menos hombres en el tema de seguridad y salud en construcción, en minería, y no quieren usarlo. O no te gusta, ¿no?, recibir ciertas órdenes. O le sudo, te estoy sudando, no me gusta usar el casco. Entonces, ellos prefieren a veces quitárselo y no son conscientes, ¿no? Escuchan la capacitación, pero ahí está lo que tú dices, el hecho del monitoreo y el seguimiento y la supervisión. Algunos empleadores se quejan y dicen, pero yo no puedo estar todo el tiempo sobre mi empleador. Pues sí, sobre mi trabajador, pues sí tiene que estar hasta que el trabajador asuma la responsabilidad
claridad de que es importante tener los implementos y usar los implementos, ¿no? Y otorgarle, lógicamente, al empleador los implementos adecuados. Ahora, no solamente es prestar seguridad y salud en el trabajo en actividades peligrosas, también hay que cuidar con las condiciones de trabajo en actividades que incluso no son peligrosas, pero también pueden acarrear. Por ejemplo, en X supermercados, a veces también hay el tema de no ponerles ni una silla, a veces a los cajeros o a las personas que tienen ahí, entonces han salido en las noticias y es verdad. Entonces las personas tienen después enfermedades. ¿Por qué? Porque el hecho de estar todo el día sin poder sentarse, sin poder reposar las piernas, lógicamente van a obtener dolores que en el futuro van a ser en la columna y etcétera. Y entonces, si hablamos de seguridad y salud ocupacional para mujeres embarazadas, por ejemplo. Exacto. Para mujeres embarazadas, que justo eso es lo que iba a decir, pero te leí. Sí, la mente, porque no está escrito, ¿eh? Sí, yo creo que ya tienes ahí poderes mágicos. En el tema de, por ejemplo, las mujeres embarazadas, se tiene la seguridad y salud en el trabajo es mucho más especial. ¿Por qué? Si una persona está realizando labores que pueden ocasionarle algún problema al futuro hijo, al feto, entonces el empleador está en la obligación de poder cambiarla a otro trabajo que no implique una posibilidad que tenga acceso a algún accidente de trabajo o algún tema de seguridad y salud. Sin embargo, no puede rebajarle el sueldo y también es muy recomendable de que la actividad que se le dé sea paralela o equivalente a lo que está realizando. Es decir, hay que tener mucho cuidado de no darle una actividad pues que pueda sentirse hostigada o acosada, ¿no? Y no minimizar, ¿no?, el asunto de la seguridad y la salud ocupacional, o en todo caso maximizarla, porque también uno piensa que esto solo se puede ver pues en empresas tipo de minería, de construcción, como comentaba Su, pero incluso el orden y la limpieza, hasta la iluminación, tiene que ver también con seguridad ocupacional, y esto lo vemos en cualquier oficina. Sí, por supuesto. No solamente son en empresas peligrosas o empresas que tienen actividades de alto riesgo, sino también en toda oficina, sea pequeña, grande, porque por eso es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio en la pequeña, mediana y la gran empresa, y de todos los sectores, ¿no? De todos los rubros. De todos los rubros. Y es obligatorio también en lo que es empresa principal y contratas. Muy bien, muchísimas gracias, Ailín. ¿Tienen alguna actividad ahora? Sí. Por el Día de la Salud, la seguridad ocupacional, algún teléfono de contacto. Los invitamos a todos. Tenemos desde hoy día mañana y el día jueves, estamos en el centro comercial Minca, que queda por la Avenida Argentina, o dando orientaciones y capacitaciones en un módulo de orientación para que todos puedan ir, y junto con inspectores de trabajo los orientaremos en todo lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Cualquier otra consulta que tengan al respecto, en el 390-2780 o 3902-777 o a consultas@sunafil.gov.pe. Sin perjuicio de ello, también tenemos varias capacitaciones para que se puedan inscribir, que vamos a dar totalmente gratuitas en el Ministerio. Pueden entrar a la página web de Sunafil para que puedan leer.